Buenos días a todos, a todas las compañeras presentes. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes, sobre todo compartir un autor que nos apasiona, creo que es lo principal. Esta segunda sesión, como les dije el sábado pasado, tiene la intención de abordar lo que es la antropología filosófica en Ernst Bloch y también la filosofía de la historia. Pero antes de entrar en estos temas, ya en estos puntos en específico, era importante, como lo recalqué también en la clase anterior, en la charla anterior, evaluar ciertas categorías de Bloch, que sin ellas no podemos comprender los aportes que realizó en estos dos puntos específicos, en la antropología filosófica, no antropología como ciencia, como ciencia social, y la filosofía de la historia, que no es historiografía tampoco, ¿ya? Entonces vamos a explicar esos dos puntos que me parece son importantes. Quiero realizar como un repaso así bastante breve para los que no estuvieron y para los que estuvieron, para que encuentren esa concatenación, ya, para que logremos entroncarse, dice, es el verbo, y se comprenda mejor. El título, claro, cuando lo puse el sábado pasado, tal vez en un principio no parecía demasiado claro, es bastante poético, lo encontré en un libro de Sierra, Con el resplandor del futuro en sus ojos, ¿ya? Bastante poético. Ahora entienden por qué ese futuro, y espero que después de la sesión de ahora quede aún más claro lo que significaba el futuro para Bloch, el pasado y el presente, por supuesto. La otra cuestión importante, que es tanto cuando uno realiza una tesis, cuando realiza un ensayo, cuando da una charla, las preguntas de investigación. ¿Cuáles son esas preguntas? Y recuerdan que vimos las primeras tres, ¿ya? La charla pasada. ¿Cómo concibió Ernst Bloch el marxismo? Fue la primera pregunta. Luego, ¿por qué se le considera un pensador heterodoxo? ¿Ya? No basta con afirmar que Bloch era un filósofo heterodoxo, sino que hay que explicar las razones, el por qué, que es tan importante. Luego, ¿qué características singulares tiene su filosofía? Recuerdan que vimos lo de Hegel, la recuperación de Hegel, la revitalización del marxismo, todas estas cuestiones que fueron muy importantes en la praxis filosófica de Ernst Bloch. Y ahora, la segunda sesión, tenemos más preguntas, ojalá que el tiempo me alcance. ¿Quién es el ser humano para Bloch? La primera pregunta. Segunda, ¿qué lo impulsa en esta aventura llamada vida? Le puse aventura porque Bloch alude siempre, o aludió siempre en sus relatos, a los viajes, por ejemplo. Le gustaba mucho escribir sobre los viajes. Fue un hombre que pasó exiliado muchísimos años, como se los dije la charla pasada. Y esa pregunta, ¿por qué nos impulsa? Ya veremos que está conectado directamente con el análisis introspectivo que hace del ser humano para encontrar la esperanza ahí, o los afectos positivos, ¿ya? Tercero, ¿es posible hablar de un elemento invariable en la vida del hombre? Es la otra, o en la vida del ser humano, es la otra pregunta. Y finalmente, ¿qué es la historia y qué nos muestra según Bloch? Segunda, ¿existe un motor de la historia? Esa es una muy interesante pregunta que ya veremos. Hay una categoría que responde en Bloch a esta pregunta. Y finalmente, ¿tiene la historia algún fin preestablecido? Es la otra interrogante, ¿ya? La filosofía de la historia es la reflexión filosófica, valga la redundancia, sobre la evolución del ser humano, sobre la evolución de la sociedad, sobre la historia. No es historiografía en sí, sino que es la reflexión filosófica sobre la historia. Y una de las preguntas características de la filosofía de la historia, entre muchas que se pueden encontrar, es precisamente la que radica en que si la historia tiene un fin preestablecido. Recordemos, como lo mencioné en la charla del sábado pasado, que a Bloch le tocó luchar fuerte, contracorriente, digamos, contra lo que él denominó el materialismo vulgar o el marxismo vulgar, ¿ya? Que respondía a esta pregunta de manera afirmativa. Sí existe un fin preestablecido y vamos hacia allá de forma inexorable. Bloch va a cambiar totalmente esa concepción y ya veremos en qué forma, ¿ya? Muy bien, luego de las preguntas, también es importante en todo ensayo, en toda charla, en toda tesis, en todo trabajo, colocar un objetivo.
Creo que no lo cambié. El objetivo de la... El objetivo de la... Sí, de las charlas, ahora sería ya plural, no solamente la del sábado pasado, porque lo mantengo acá. Explicar las características principales de la filosofía de Bloch desde su contexto histórico y el debate entablado con otras corrientes de pensamiento para dilucidar su marxismo cálido, o escrito en otras palabras, su posición heterodoxa dentro de la tradición marxista. Ahora, este debate entablado para dilucidar su marxismo cálido, esto es muy importante. El marxismo cálido de Bloch no se puede explicar sin la concepción antropológica, que es muy importante, y conectado o vinculado con esto, la filosofía de la historia. ¿Ya? ¿Qué concepción de la historia tiene Bloch? Nos brindó Bloch. No podemos entender ese marxismo cálido. Ahora sí ya saben cuál es la diferencia entre marxismo cálido y marxismo frío, ¿verdad? Quedó claro la charla anterior. No es que Ernst Bloch denoste o haya criticado o no considere importante ese marxismo frío. El análisis económico, así frío, claro que es importante, pero no es lo único, ¿ya? Y esa es una de las críticas y es lo que lo convirtió en un marxista heterodoxo, en el sentido de recalcar la famosa frase que les dije: la revolución también necesita de la fantasía, decía él, ¿ya? Y era un convencido de la revolución, además. Y el segundo aspecto, o sea, la tradición marxista encontró en Ernst Bloch un desarrollo de la antropología filosófica, un desarrollo de la filosofía de la historia bastante sui generis, en el sentido ya apuntado en la charla anterior de la búsqueda del sedimento utópico en las obras, en el cine, en la literatura, como lo pudieron ver con los textos que les recomendé, que les encomendé, del capítulo 2 y 3 del Principio Esperanza, ¿ya? Donde se ve muy claro, hasta del cristianismo, ¿ya? Ese recorrido, ese sedimento utópico, esa herencia cultural que quiere incorporar Bloch, se convierte entonces en este marxismo cálido, en esta corriente heterodoxa, que es muy importante para evaluar, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Ahora un breve repaso. Vimos las preguntas fundamentales, recuerdan, que surgieron cuando estudiaba en Múnich. Esta pregunta por la relación entre el sujeto y el objeto, por la metafísica y la psicología. Vimos también el encuentro con Simmel y con Max Weber, que es muy importante, que marcó cuando Ernst Bloch llega a estas charlas de los pensadores y le dice: aquí tengo yo el aporte filosófico. ¿Cuál fue el aporte filosófico de Ernst Bloch en esos momentos y que fue desarrollando a lo largo de su obra? ¿Recuerdan lo de la charla del sábado pasado? ¿Cuál fue? El aún no consciente. Esa es la categoría que trabaja Bloch y que se la presenta a Simmel, ¿ya? Y a Max Weber posteriormente. Y producto de esto vienen las categorías que examinamos el sábado pasado, de los sueños diurnos, de la oscuridad del instante vivido, ¿ya? De la esperanza, de la utopía y todas estas cuestiones. Pero el gran descubrimiento es el saber aún no consciente, en correlato directo con lo aún no acontecido, ¿ya? Sujeto y objeto, que era la pregunta fundamental. ¿Recuerdan el esquema? Bueno, no fue tan esquema. Lo que apunté en el pizarrón la charla pasada era esa relación dialéctica sujeto-objeto. Y vimos lo de la conciencia alboreante también, ¿ya? Que eran esos atisbos que se pueden ver y que lo van encaminando hacia realizaciones futuras. También vimos, la charla pasada, que la génesis en Bloch está al final del proceso, que esto es muy importante entenderlo y afianzarlo bien para comprender el planteamiento tanto de la filosofía de la historia como de la antropología filosófica, del derecho natural y de otros conceptos o puntos que trabajó este filósofo. Esto quiere decir que nunca podemos estar totalmente satisfechos de la obra realizada. Y recuerdan la definición del impulso del hambre, por ejemplo, en Bloch, que es otra de las categorías básicas. El hombre, el ser humano, para Bloch, siempre lo recalcó, es el animal más difícil de saciar, ¿ya? Entonces, aquí viene como ese impulso. Vimos también algunos rasgos de la praxis filosófica de Bloch, ¿ya? Vimos el tema del romanticismo, que algunos autores discuten
qué tan romántico era Bloch en el sentido de este movimiento intelectual que se desarrolló en el siglo XIX. Vimos también qué debemos entender por el mesianismo de Bloch, ¿ya? Al igual que Walter Benjamin, tenían esta concepción mesiánica, pero con un significado muy especial. Discutimos la charla pasada también la relación con la religión de Bloch. Bloch tiene una preocupación por las cuestiones religiosas, por el cristianismo, pero en debate directo con la iglesia. Ya hace una interpretación. ¿Qué le interesaba a Bloch de la religión, del cristianismo? Desde su obra Thomas Müntzer, Teólogo de la Revolución, 1927. ¿Qué le interesaba? Los herejes. Este tema fascinante, ya, de los herejes. ¿Quiénes son los herejes de la historia del cristianismo y qué han aportado? Ya, esa era la pregunta. Producto de ello, como les mencioné también en la charla pasada, en 1966, si no recuerdo mal, el año del Mundial de Inglaterra, se publicó este libro del ateísmo en el cristianismo, ya, que es también una obra importante, sobre todo porque aquí hay categorías bastante básicas en la filosofía de Bloch, como el éxodo, que veremos ahora. ¿Qué significa el éxodo para Bloch? El otro punto que examinamos también fue su postura antibelicista desarrollada durante la Primera Guerra Mundial, que le llevó a separarse de Max Weber, por ejemplo, que sí acuerpó al imperio alemán en esta aventura bélica. Ya Ernst Bloch siempre manejó una postura antibelicista. Sin embargo, cuando uno lee la biografía de Bloch, la biografía intelectual de Bloch, encuentra también que sí justificaba las acciones violentas y la revolución violenta, ¿ya? De hecho, se le conoce como el filósofo de la revolución rusa, ¿ya? Porque la defendió en buena parte, ingresando, como lo veremos más adelante, a ciertas cuestiones hondas, ¿ya? Y ciertos debates y polémicas, sobre todo por el estalinismo, ¿ya? Bueno, y luego evaluamos también, la clase pasada, el camino hacia Marx. O sea, a ver, no basta con referirse a un autor como marxista, hay que explicar por qué llegó a Marx, cómo llegó a Marx, ¿ya? Entonces, aquí vimos la influencia de la revolución bolchevique, por eso la imagen de Lenin, y también esta obra, Herencia de esta época, publicada en 1935, que es donde los especialistas en Bloch ven ese cambio. ¿En qué consiste ese cambio? Bueno, el marxismo deja de ser, digamos, un objeto más de estudio y se convierte en el fundamento. Me lanzaban la pregunta, la charla del sábado anterior, sobre el marxismo de Bloch. Este era un marxista y convencido, y además revolucionario. No perteneció al Partido Comunista Alemán directamente, sí su tercera esposa, pero él siempre se vio involucrado, o sea, más que un cuadro, un correligionario del partido, era teóricamente fiel al marxismo. Y lo demuestra en el Principio de Esperanza y en todas las obras, hasta la última, sobre el Laboratorio Mundo, ya publicada antes de su muerte en la década de los 70. Vimos la teoría de las asincronías, que sería bien interesante, por ejemplo, cómo explicó el fenómeno del nacionalsocialismo, su surgimiento y su éxito, ¿ya? Lo hizo también, lo mencionaba en la charla pasada, Hannah Arendt, y él también da su interpretación mediante la famosa teoría de las asincronías, que la vimos también el sábado pasado. Luego vimos lo que era el marxismo para Bloch, ¿recuerdan? Aquí es importante, creo yo, para entender el marxismo cálido y la posición heterodoxa de Bloch dentro de la tradición marxista, ¿ya? Pese a la recuperación que hace de elementos que no son marxistas, y aquí viene la diferencia para explicarlo mejor. A ver, pensemos en la Revolución Francesa, pensemos en los derechos del hombre, en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre. Cualquiera podría decir, bueno, se trató de una revolución burguesa y por ende no tenemos nada más que estudiar, ¿ya? Clausuremos su estudio, clausuremos lo que sucedió, ya está, y nuestro objetivo es otro, ¿ya? Bloch no dice eso. Bloch, al contrario, recuerdan lo de la tía enferma y rica, ¿ya? Que es una... yo creo que aparece en el segundo tomo, si no recuerdo mal. Segundo o tercero, entré ya en duda. Dice, lo que pasa con la herencia cultural es lo que sucede
cuando una tía rica está enferma de gravedad, o sea, ya en una enfermedad terminal. Vamos a la casa a ver qué nos podemos llevar antes de que muera. ¿Ya? Bloch va a la casa de la tía de la Revolución Francesa y dice, aquí podemos recuperar cosas muy importantes, y entre ellas los derechos del hombre. ¿Ya? La libertad, la fraternidad, la igualdad como valores, ¿ya? Como banderas de lucha también se pueden recuperar. Ahora, ¿qué hace Bloch? Recuperarlas para el corpus marxista, recuperarlas para una reflexión marxista. Esto es lo que se llama la herencia de este tiempo, ¿ya? O la herencia cultural que desea rescatar. Y producto de esa reflexión sobre los derechos del hombre en la Revolución Francesa y lo que prosiguió, tenemos el libro de Derecho Natural en Bloch, que es un libro, ya no nos queda tiempo para trabajar en ello, pero es una reflexión sobre el justnaturalismo o el derecho natural, en este caso incorporado al marxismo, que es sui generis, o sea, nadie lo había hecho antes. Ahí el talante heterodoxo de Bloch, ¿ya? Bueno, podemos hablar igual del milenarismo y de otras cuestiones, pero ya el tiempo no nos va a alcanzar. Las categorías claves, aquí está la herencia cultural, y yo creo que una categoría que quedó muy clara el sábado anterior fue lo del sedimento utópico, ¿verdad? Y lo que significa el marxismo. A ver, el marxismo para Bloch, y lo vieron ustedes en los textos que con Ricardo les otorgamos, el marxismo es la utopía concreta para Bloch. Bloch, ya lo veremos más adelante en el análisis de los 3 tomos del Principio Esperanza, esta obra que trabajó durante su exilio en los Estados Unidos, que por cierto no le gustó para nada vivir en Estados Unidos y le costó hasta el inglés, no lo quiso aprender así de lleno y se relacionaba mucho con los alemanes exiliados en Estados Unidos y regresó muy gustoso a la RDA posteriormente. La cuestión es que en el Principio Esperanza se puede ver esta conexión que hace Bloch entre el pasado, el presente y el futuro, y también podemos encontrar esa relación sujeto-objeto que está siempre presente y que hemos visto más o menos de dónde viene, ¿ya? Y también examinamos la ontología del todavía no, la dialéctica de la esperanza. Respondimos de dónde proviene este fundamento radical de la esperanza, que la respuesta se encuentra en la filosofía de Hegel. Aquí es un tema muy complejo, y lo mencioné el sábado pasado, porque Bloch se propone revitalizar la filosofía en la década de los 50, de los 60, ¿ya? ¿Por qué revitalizarla? ¿Ante qué la quiere revitalizar? ¿O la quiso revitalizar? ¿O la revitalizó? Ante ese marxismo vulgar, ante ese marxismo del Diamat y del Istamat, contra el cual Bloch chocó de frente, ¿ya? Sobre todo por la concepción de la historia que se tenía, y aquí vuelvo al ejemplo de la Revolución Francesa, porque Bloch estaba estudiando a alguien que habían dado por muerto definitivamente. ¿Quién le había colocado la lápida? Nada más y nada menos que Joseph Stalin, ¿ya? Y los epígonos de Stalin a Hegel, ¿ya? Este fue como el gran aporte de Bloch y lo que lo metió en muchísimos problemas, sobre todo en la RDA, en el tiempo de la RDA. Hegel era el filósofo superado por Marx, y Bloch lo que hizo fue retomarlo, y producto de ello, les comentaba, en 1949 se publicó por primera vez la filosofía de Hegel bajo el tema sujeto-objeto, que se publicó, por cierto, de manera curiosa, se lo comentaba, por primera vez en español en el Fondo de Cultura Económica en México. El tema de Bloch sobre Hegel es que Bloch va en busca de las joyas de la herencia hegeliana. Pensemos en el cuarto de la tía muerta, o sea, perdón, que no ha muerto todavía, pero ya está en coma, ya está agonizando. Recupera Hegel. ¿Qué es lo que le interesa a Bloch de Hegel? Es esa concepción dialéctica, sujeto-objeto, y esa concepción de la historia como proceso lo que le interesa. Y sobre todo, lo expliqué el sábado anterior, la negatividad ante las condiciones objetivas del ser humano, ese salir de las condiciones objetivas, o sea, de lo dado, ¿ya? Que aquí la
categoría del no es muy importante como negación, no a diferencia de la nada, como veremos más adelante. Entonces, vimos qué significaba la herencia cultural de Hegel. Es un tema bastante complejo para explicar, para dar cuenta de él. ¿Por qué? Porque Hegel no es un filósofo fácil de explicar, ya es fácil de entender. Hay que tomarse bastante tiempo. Lo mencionaba el sábado pasado, tal vez no le di suficiente hincapié, no hice suficiente hincapié en ello, pero tanto en Bloch como en Hegel encontramos un sistema filosófico. Recuerdan que se los mencioné al principio de la clase. Se trata de sistemas filosóficos porque construyen toda una catedral, todo un edificio. Una categoría no está desvinculada de la otra, sino que se explica solamente en su conjunto, ¿ya? Y esto creo que Bloch lo aprendió y muy bien, tanto de Hegel como de Aristóteles, que por cierto comentábamos con Ángel el sábado pasado, que escribió una obra sobre la izquierda aristotélica, ya sobre el tema de la materia y todo esto. Era un filósofo que tenía pretensiones de sistema, perdón, y que entronca muy bien con esta tradición hegeliana. Bueno, ya no me da tiempo de continuar profundizando. Les debía la cita, recuerdan ustedes, bueno, estas son muy buenas, ¿ya? Este es el prólogo de Sujeto-Objeto, que luego se publicó en alemán, que me parece una frase sensacional, ya una frase de Bloch que cuando la lees se te pone la piel de gallina, porque yo creo que es la capacidad de estos pensadores de resumir en una frase su aporte filosófico y también lo más importante cuando dice Hegel negó el futuro. Ningún futuro negará a Hegel, ¿ya? Es una reafirmación en el estudio de Hegel contra las disposiciones oficiales dentro del campo socialista, ¿ya? Que es interesante. Como les comentaba, para Bloch la importancia de Hegel radica en la presentación de la historia como proceso dialéctico. Y esta frase es apasionante también, aparece en la introducción de su libro sobre Hegel, Sujeto-Objeto, cuando dice, en Hegel hay algo que lleva más allá de Hegel, ¿ya? Su filosofía es un suelo en el que puede florecer una rosa mucho más bella, mucho más misteriosa, mucho más luminosa que la que florece en la cruz del Estado, ¿ya? Esa cosa más misteriosa es la filosofía que desarrolla Bloch, montándose en Hegel, ¿ya? Esa cosa más misteriosa son los sueños diurnos, esa filosofía más misteriosa es el aún no consciente, es lo aún no acontecido, ¿ya? Y todo lo que hemos estado examinando en estas charlas. Bien, y les debía la cita, la busqué en mis apuntes, es Sudeik, se llama Ernst Bloch, es un libro, lamentablemente no está acá, yo lo encontré en México, en el Ciesas, y en la página 250 cita, este es, no está Marcia, ¿verdad? ¿Cómo no? No, ya, bien, gracias. El proceso del mundo, porque discutíamos, si recuerdan ustedes, el sábado pasado, estábamos discutiendo sobre ese talante, sobre qué implica que la génesis del proceso histórico esté siempre al final, ¿ya? Y esta frase es la que nos permite, digamos, una de las frases que nos permite explicar. El proceso del mundo aún no se ha alcanzado en ninguna parte, ¿ya? Pero también es cierto que aún no se ha frustrado en ninguna parte. Y los hombres pueden ser en la tierra los guardaagujas de su camino, todavía no decidido en cuanto a su salvación, pero tampoco en cuanto a su condenación. Otra cosa muy importante para entender a Bloch y su planteamiento filosófico es que tanto el mundo, la filosofía, el marxismo y el sujeto, como el que está haciendo el proceso histórico, como lo veremos más adelante, están totalmente abiertos. El proceso histórico no se ha definido. El proceso histórico no tiene un epílogo ya escrito. El proceso histórico está abierto. No está condenado en ninguna parte, no, pero tampoco se ha alcanzado lo que se buscaba por completo. Siempre existe un sedimento utópico y la génesis está siempre al final del proceso. Apertura total, ¿ya? Apertura total. Eso es lo que caracteriza la filosofía de Ernst Bloch. Es lo que reivindica él de su
tarea filosófica y entendemos por qué se opuso radicalmente al marxismo vulgar que se desarrollaba sobre todo en la RDA y en el campo socialista bajo la influencia del estalinismo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Sí, maestro. Sí. Dicen que entonces que el estudio profundo que hizo Marx no quedó inconcluso sobre Hegel. Hubo una crítica de Marx hacia Hegel, la cual Bloch sí retoma, ¿ya? Sí incorpora, digamos, a sus reflexiones. Pero para Bloch, Hegel tiene mucho más que ofrecer que quedarse solamente en la crítica de Marx. ¿Qué tiene Hegel que ofrecer? Es la pregunta. Su visión dialéctica de la realidad es una de ellas. La segunda cuestión es la concepción de la historia como proceso, muy importante también. Y en tercer lugar, la negación o el no, lo que invita a superar las condiciones objetivas otorgadas, que ya lo veremos qué implica en la filosofía de la historia. Bloch retoma la crítica de Marx a Hegel, sí, lo pueden ustedes examinar. Por eso la frase esa de Hegel negó el futuro, ningún futuro negará a Hegel. Pero Bloch quiere ir más allá de la crítica. Una cosa es quedarte con la crítica y otra es ir más allá. Sucede lo mismo con Feuerbach, por ejemplo. Feuerbach explicó muy bien por qué el ser humano es religioso y criticó fuertemente esta condición, ¿ya? Mediante la famosa frase, el secreto de la teología está en la antropología. Pero Bloch no se queda con esta crítica de Feuerbach, sino que va más allá. Retoma la crítica de Marx y de Feuerbach, sí, las asume, ¿ya? Pero no se queda ahí, hace un examen propio de la obra de Bloch, del cristianismo, de la religión, y entonces otorga su aporte filosófico. Esto es lo más interesante en Bloch para mí. Es un pensador bastante original y es un pensador que plantea retos de investigación en este sentido. ¿Más preguntas? No sé si le respondí. Bueno, entonces, la última diapositiva fue la anterior y aquí ya saltamos al tema de la antropología filosófica. Este fue como un repaso. ¿Cuánto me llevé en el repaso? Espero no haberme llevado mucho porque a las 10:30... cerramos, ¿verdad? No, pero además empezaban a 6:20. Ah, bueno. Muy bien. Lleva 35 minutos. 35 minutos yo. No, 25. Ah, perdón. Lo que pasa es que uno cuando está sentado no lo siente, ¿verdad? Cuando está sentado donde están ustedes sí lo siente, y cuando uno está acá no lo siente. Cuando has preparado. Antropología filosófica en Ernst Bloch. Les decía, estudio el doctorado en México y allá hay una tradición muy fuerte de antropología, ¿ya? Entonces siempre hay que distinguir la antropología filosófica de la antropología como ciencia social. Esta es una reflexión filosófica sobre el ser humano en específico y desde Ernst Bloch. Es un tema apasionante, hay bastantes estudios sobre la antropología filosófica en Bloch. ¿Por qué? Porque el marxismo heterodoxo, el marxismo cálido de Bloch no se puede entender sin el estudio del ser humano que realizó. Esta es una tesis, no la sostengo yo únicamente la repito de los estudiosos, porque la reflexión sobre el ser humano siempre ocupó un grado central, o sea, un puesto clave en la filosofía de Ernst Bloch, ¿ya? Bloch se pregunta por lo que es realmente el hombre. Aquí viene la pregunta filosófica, ¿de quién es el ser humano? Que algunos lo toman a burla, ¿verdad? Pero esta es la pregunta filosófica por excelencia, creo yo, en la antropología filosófica. La pregunta, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es? Y Bloch se pregunta por lo que es realmente el hombre, por detrás o por debajo de sus adherencias externas e internas. Aquí viene otra de las características de la antropología de Ernst Bloch, mediante la cual partimos en el análisis de este pensador. Bloch lo que realiza, o el lugar de su investigación, es el interior del ser humano. Es el interior. O sea, Bloch va o realiza un estudio introspectivo del ser humano. En el primer tomo del Principio Esperanza encontramos toda una reflexión sobre la condición interna del ser humano.
¿Cómo lo hace Bloch? Bueno, reflexionando sobre los sueños diurnos, reflexionando sobre la conciencia utópica, reflexionando cómo a lo largo de la historia de Occidente, cómo a lo largo de la historia del pensamiento occidental, encontramos manifestaciones de esto que ha pensado el ser humano interiormente. No sé si me doy a entender. Es decir, Bloch puede hacer un examen introspectivo, ¿ya? Porque es un ser humano, pero encuentra evidencia de este análisis introspectivo a lo largo de la historia del pensamiento del ser humano, ¿ya? En la literatura, en el cine, en la poesía y en otras cuestiones, en la música, por ejemplo, también, ¿ya? Entonces, dice, el lugar donde la vida empieza a vivir como impulso y como instinto. El principio, eso es muy importante, el principio es el cuerpo, el acontecimiento del ser corporal. El análisis antropológico de Bloch no es dualista en este sentido, ¿verdad? Si lo comparamos con la tradición platónica y toda esta cuestión, no es dualista. Y me permito entonces, esta es una clave para la exposición, se la voy a revelar. Estas son las notas que leo, o sea, ahí me va indicando cuándo debo leer y cuándo me tengo que callar. Contra el dualismo materia-espíritu, perdón. Así, cito, Bloch habla de la materia física y de la materia humano-histórica, consciente. Para él, la materia ya no hay que entenderla como lo que se puede coger con las manos, o sea, no es un materialista vulgar en este sentido, lo que tiene peso. Por el contrario, más allá de esto, el ámbito de la relación del hombre con el hombre y con la naturaleza, esta idea es muy importante en Bloch, ya lo veremos más adelante, según una idea de Marx, vale también como naturaleza. Esta tiene una base físico-química, o sea, no desconoce las cuestiones o los aportes que la ciencia en este sentido ha realizado sobre el estudio del ser humano en la década de los 50, de los 60 del siglo pasado. La explicación, esta tiene una base físico-química y grado de desarrollo humano-sociales. La explicación del mundo desde sí mismo parte de una evolución de la naturaleza que va desde los inicios microcósmicos hasta las formas de organización más elevadas. ¿Ya? Esta es como la explicación que se da sobre la antropología de Bloch, basada en la materia, por supuesto, basada en la evolución, pero no depara o no termina en un materialismo vulgar, ¿ya? Sino que Bloch reconoce en su análisis antropológico filosófico que existe materia humano-histórica, ¿ya? Que hay una base material de todo lo que pensamos, pero que ese pensamiento, salud, no se reduce a esa base material, o sea, va más allá, se permite ir más allá. Aquí se puede hacer toda una comparación, atreviéndome a formular una tesis, con la concepción antropológica de Zubiri y de la inteligencia sentiente. Alguien me preguntaba en la charla anterior, creo yo, sobre esta cuestión o lo soñé. ¿Quién preguntó? Sí, ¿verdad? Creo que usted preguntó sobre esa cuestión de la inteligencia sentiente y todo este rollo, ¿o me equivoco? No, no fue usted, no. Ya. Entonces, el análisis blochiano en este sentido es, como digo, no es materialista vulgar, pero sí incorpora, porque esto es muy importante, miren, la antropología filosófica del siglo XX, o puede desmarcarse totalmente de los avances científicos, ¿ya? O puede incorporarlo. Creo que Bloch y otros filósofos del siglo XX, como Zubiri, son ejemplos de esta incorporación que se hace y de este diálogo abierto que se mantiene con las ciencias. Creo que es importante mencionarlo. Ahora, hay que explicar también la relación sujeto-naturaleza. La charla pasada les indiqué también que hay muchos estudiosos de Bloch que han encontrado en este autor primordios o los primeros desarrollos de un pensamiento ecológico también, ¿ya? O sea, Bloch ha dado pie a muchas cosas. Ha dado pie a teólogos, ¿ya? A reflexionar sobre la esperanza. Le citaba a Moltmann el sábado anterior, y ha dado pie también para que ciertos pensadores ecologistas lo retomen, ¿ya? ¿Qué entiende Bloch por esta relación de sujeto-naturaleza? Me permito leer. Lo que a él le interesa es, ante todo, lo que da impulso a la naturaleza. Recordemos que lo que da impulso en el hombre resulta desconocido.
En cualquier caso, el hombre mismo es naturaleza. Es materia en el más amplio sentido del término. Así, Bloch busca lo que da impulso en la naturaleza. El sujeto es lo que hace hervir a la materia. Lo más granado o el fruto es la sustancia de ese sujeto. En este sentido, lo que más le interesa es la formulación de una nueva relación, fíjense bien, formulación de una nueva relación del hombre con la naturaleza. Se dirige contra una relación puramente explotadora, en la que el hombre considera a la naturaleza como algo extraño frente a él, a lo que haya que acercarse con medios técnicos, con violencia o astucia y mala intención, como algo que haya que subyugar. ¿Ya? La relación en Bloch de naturaleza y sujeto es una relación de conocimiento, sí, pero de total respeto. ¿Ya? O sea, entendiendo claramente que formamos parte de esa naturaleza y que cualquier atentado contra la naturaleza es, como ya lo mencionó Franz Hinkelhammer, uno de los autores que van a estudiar posteriormente, como serruchar la rama del árbol donde estamos sentados. Aquí comienza toda una reflexión muy interesante, digo, puede ser objeto de otra charla que tengamos, el pensamiento ecológico de Bloch o esa comprensión de la naturaleza. Lo que quiero resaltar en esta charla es que nos fijemos bien en la vertiente marxista que tiene esta relación sujeto-naturaleza, ya que no es Bloch el que la está inventando, sino que ya Marx la ha desarrollado, ya Marx la ha planteado en contra de la concepción capitalista de explotación y todo lo que surgió en la modernidad con respecto a la naturaleza o al dominio de la naturaleza. ¿Ya? Es algo muy importante. También mencioné en este párrafo que leí una parte que debemos tomar en consideración, o como dicen los buenos escritores, dejar en el tintero. ¿Ya? El ser humano, el sujeto, es el que hace hervir a la materia. Fíjense, hervir a la materia. Lo más granado o el fruto es la sustancia de este sujeto. ¿Qué significa esto de hervir? El ser humano es el que hace hervir. Bueno, les dije que lo dejáramos en el tintero, porque primero hay que responder una pregunta. ¿Cómo explica este filósofo la esperanza? ¿Ya? A ver, atemos cabos y realicemos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Hemos visto que el análisis de Bloch parte de la materia, pero no se queda ahí. O sea, considera la evolución del ser humano y toda esta cuestión. Hemos mencionado ya que es el filósofo de la esperanza. Hemos mencionado ya que es un marxismo cálido, heterodoxo. Ahora bien, y hemos mencionado también que el análisis es introspectivo, o sea que Bloch parte de un análisis del ser humano interno para dar cuenta de lo que se llama la teoría de los afectos. Así aparece en el primer tomo del Principio de Esperanza, la teoría de los afectos. La esperanza forma parte de los afectos de esperanza positiva. Para Bloch existen, en ese análisis introspectivo que realizó, existen dos formas de afectos, ¿ya? Los negativos, el miedo, el horror, la angustia, pero también los positivos. Y la esperanza se encuentra en los afectos positivos. Fíjense bien, Bloch está partiendo del análisis introspectivo para dar cuenta de la esperanza. Pero la esperanza y la conciencia utópica, ¿dónde se han visto reflejados? Bueno, en las diversas obras que ustedes tuvieron la ocasión de leer o tendrán la oportunidad de leer, donde él identifica todos esos sedimentos, los sueños diurnos, las utopías sociales y todos estos temas que resultan cruciales para entender a Bloch. La cuestión es que la esperanza forma parte de los afectos de espera positivo. ¿Y cómo la define? Es la espera de algo positivo e indeterminado, pero posible por principio y confianza. Y aquí viene el tema de la gran obra de Bloch. Le pensaba poner de otra forma, pero al final, cuando la concluyó dentro de su exilio en Estados Unidos, que les contaba que tuvo muchas críticas, sobre todo de los gringos que llegaban a la casa de la familia Bloch y encontraban que la esposa estaba trabajando y que él se quedaba en la casa cuidando al niño,
y no entendían cómo era esa relación, porque él lo que buscaba era tiempo para trabajar en su obra. El principio esperanza. Ese es el gran, es la gran obra de Bloch, digamos. Tiene muchos, como les dije el sábado pasado, es un escritor envidiable para nosotros, escribía muchas cosas, tenía mucho tiempo, aprovechaba muy bien el tiempo, creo yo, para escribir. Y el principio esperanza es un mamotreto, no sé si lo han visto ustedes, son 3 tomos. Se publicó, ya les enseñaré una foto, se publicó primero en español en la editorial Aguilar, y luego ya la tradujo también, o la publicó Trota, que es el último. Aquí en la biblioteca los pueden encontrar ustedes. Lamentablemente aquí en la biblioteca sobre Bloch, en la biblioteca de la UCA, no sé de la UES, solamente están los 3 tomos del Principio Esperanza, está el Espíritu de la Utopía, y yo creo que paremos de contar. Ya no está, yo sí la encontré, o sea, la busqué en internet y sí está en el catálogo por lo menos. Y Sujeto Objeto, creo que fue en esta semana que la robaron, y eso es bueno, digo, porque es inspiración de la charla. Y Sujeto Objeto, la filosofía de, ¿verdad? La filosofía de Hegel también está. Hay 3 libros, bueno, 6 libros de Bloch, y muchos libros sobre Bloch también los pueden encontrar. Ahora, la cuestión es que la obra magna de Bloch, o por la que más se conoce, es el Principio Esperanza, ¿ya? La esperanza para Bloch está dentro del ser humano y forma parte de los afectos de espera positivos. Eso es muy importante. Ustedes luego, salud, lo pueden examinar en el primer tomo del Principio Esperanza. Ahí afinca Bloch. O sea, no es un autor que se ocupe únicamente de ver dónde se refleja esa esperanza en la conciencia utópica, sino que hace un estudio introspectivo del ser humano. La esperanza es para Bloch la más humana de todas las emociones. Al mismo tiempo está referida al horizonte más amplio y luminoso. Amplio y luminoso. Hay que explicar eso. ¿Qué significa que la esperanza esté referida al horizonte más amplio y luminoso? Señoras, señores, más amplio porque nada está definido a priori, ¿ya? Nada en el mundo está clausurado, nada. Segundo, luminoso, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que alude a lo luminoso? ¿Recuerdan esto de la conciencia alboreante? Lo que alborea. Una luz en la oscuridad. Correcto, como una luz, o sea, el aún no consciente es algo que no se atisba con total claridad. Ese es el gran aporte de Bloch. Vean ustedes cómo es un sistema filosófico. ¿En qué sentido? Una categoría está conectada con otra y se refiere a otra. O sea, para entender a Bloch a cabalidad, o bueno, no sé si a cabalidad sea la palabra, para entenderlo, para interpretar a Bloch, uno de los requisitos, y que por cierto fue uno de los últimos trabajos que realizó en la década de los 70, es entender muy bien las categorías. Porque Bloch afirmó en muchas ocasiones, sobre todo ya en los 70, cuando regresó a la RFA, que las categorías eran la filosofía dentro de otra, dentro de la filosofía. Una filosofía dentro de la filosofía. ¿En qué sentido? Para entender a los pensadores, a los filósofos, hay que comprender muy bien, o hay que tener una mediana claridad en las categorías que se utilizan, ¿ya? Inmediatamente cuando dicen sueños diurnos, ¿qué entiende Bloch por sueños diurnos? ¿Qué entiende Bloch por herencia cultural? ¿Qué entiende Bloch por patria? ¿Qué entiende por éxodo? ¿Qué entiende por lo aún no consciente, por lo aún no acontecido? ¿Ya? Ahora, la esperanza está referida al horizonte más amplio. Nada está clausurado. Nada está conseguido, pero nada ha sido ya denegado por completo. Y es luminoso porque aparece en el aún no consciente. ¿Ya? La esperanza aparece en las formas de conciencia utópica que ya veremos. ¿Se va comprendiendo hasta el momento? Muy bien. Y ahí tienen una caricatura de Bloch que siempre me ha parecido bastante bonita. ¿Ya? Por esperanzador, ¿verdad? Sobre todo por eso. Ahora, hay otra cuestión acá. Señoras, señores, compañeros. La esperanza es docta. Es docta spes. ¿Qué significa esto?
Esa es una buena pregunta para el examen, ¿verdad? Sí. Buena pregunta. ¿Por qué es espes? ¿Por qué docta la espes? ¿Por qué es docta la esperanza? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y contestar? Está amparada en conocimientos básicos. Conocimientos básicos. ¿A qué le llamaríamos conocimiento básico? Muy bien. Recordemos el esquema de la charla pasada. En los escritos juveniles de Bloch, en las clases de Múnich, le interesaba mucho la relación entre el sujeto y el objeto. La pregunta era, ¿qué es primero, la metafísica o la psicología? Ya en la década de los 10 del siglo pasado, ¿ya? Y lo que encuentra es una relación dialéctica entre sujeto y objeto, ¿ya? Aquí viene la herencia de Hegel, la joya de Hegel, digamos. Ahora, en el sujeto existe el aún no consciente, ¿verdad? El aún no consciente. Y Bloch, el gran aporte de Bloch, digamos, filosóficamente hablando, es que encuentra que en la realidad también aparece que lo aún no acontecido. Lo aún no acontecido. ¿Ya? ¿Dónde aparece en el sujeto ese aún no consciente? ¿Dónde se refleja? ¿Dónde se anuncia? Muy bien, en los famosos sueños diurnos. No son nocturnos. Y ya vamos a leer, bueno, me permito ya leerles para iluminarles mejor, aunque la tenía en la siguiente diapositiva 2. El sueño diurno, por el contrario del sueño nocturno, está compuesto de representaciones escogidas. Uno elige las representaciones. El yo sigue estando presente como modelo de estas ensoñaciones. Los sueños diurnos tienen el carácter de mejorar el mundo. Ese es para Bloch. Los sueños diurnos tienen el carácter de mejorar el mundo. El que duerme está solo con sus tesoros, dice Bloch. Principio de Esperanza, primer tomo. El ego del visionario puede relacionarse con otros. El sueño diurno, como viaje hacia el azul, es, por tanto, tendencialmente un viaje hacia el final. El sueño nocturno vive en regresión, queda enredado, por eso lo sientan a uno en el diván, sin decidirlo, en sus imágenes. El sueño diurno proyecta sus imágenes hacia el porvenir y, por tanto, no sin decidirlo, sino que puede ser dirigido en la fantasía más arrebatada y ser reconciliado con lo objetivamente posible. El contenido del sueño nocturno está escondido y disfrazado, por eso le pagamos al psicoanalista. El contenido de la fantasía diurna es abierto, fabulador, anticipador, y su latencia está adelante. Bloch es un filósofo de una escritura maravillosa, bastante intrincada a veces, pero de una muy buena pluma, pese a la traducción, ¿verdad? Ahora fíjense, el sueño diurno, el contenido de la fantasía diurna es abierto, fabulador, anticipador, y su latencia está adelante. ¿Ya? Esa es la diferenciación que hace con respecto al sueño nocturno. No está denostando los sueños nocturnos, ni el psicoanálisis, sino que está aportando esta categoría de sueños diurnos. Ahora, ¿qué alborea en este sueño diurno? O sea, este sujeto, este lado subjetivo de su filosofía, está enlazado directamente, afincado con el aún no consciente. Esto es, lo aún no consciente es lo que alborea en esa conciencia, en lo aún no consciente. Aún no acontecido es lo que alborea, ¿ya? En lo aún no consciente. Esta relación es importante entenderla. ¿Por qué? Porque
estos sueños diurnos son, por ejemplo, fabuladores. Fabuladores. En estos sueños diurnos, por supuesto, se hace presente también la esperanza como afecto positivo de espera, ¿ya? Ahora, ¿por qué docta la esperanza y por qué la categoría de Bloch de docta spes? Porque esta esperanza debe estar conectada con lo objetivo, ¿ya? Es docta porque se afinca en el estudio de la realidad. No es cualquier esperanza, es una esperanza mediada dialécticamente con lo objetivo. ¿Se entiende este punto? ¿Ya? O sea, el sueño diurno, además de poder ser compartido, ser fabulador, estar abierto, lleva presente o lleva contenida ahí la esperanza, pero una esperanza docta. No se trata de hacer cualquier cosa, ¿ya? Sino lo que es realmente posible, lo que puede ser. Lo que puede ser. Ahí vienen los proyectos políticos. Por eso Bloch, en las páginas que ustedes ya leyeron o que leerán en estos días, estudia las utopías sociales. ¿Por qué creen ustedes que les interesa estudiar o que le interesó estudiar las utopías sociales, aunque no fueran marxistas? ¿Por qué creen ustedes? Ahí están los sueños. Porque ahí se ven reflejados las construcciones de un mejor mundo, ¿ya? Ahora, Bloch lo deja muy claro y lo pudieron ustedes leer en el tercer tomo del Principio Esperanza. Dice, miren, lo que pasa es que las utopías sociales, la obra de Tomás Moro, de Campanella y otros, no especificaron bajo qué condiciones materiales podemos construir esos, ¿ya? Simplemente imaginaron una isla, un no lugar, un utopos, ¿ya? Y comenzaron a diseñar esa sociedad futura y mejor. ¿Cuál es la diferencia del marxismo y por qué Bloch lo llama la utopía concreta? Porque el marxismo es la primera utopía que comienza entonces a evaluar las condiciones objetivas para que la construcción de ese mundo mejor sea posible. ¿Quién lo construye? No es la historia. Miren, la historia, lo que pasa es que la hemos identificado, ¿verdad? Y al identificarla creemos que nos absuelve, que nos condena. Es el ser humano el que construye esto, ¿ya? Es el ser humano el guía, por eso es el ser humano el que hace hervir la materia. Y por eso, como les decía hace unos minutos, es muy importante entender la antropología filosófica de Bloch, la concepción del ser humano que tiene, para poder dar cuenta de su marxismo heterodoxo o su marxismo cálido, ¿ya? ¿Se entiende por qué entonces la esperanza es docta spes en latín? Una esperanza docta, una esperanza conocedora de qué? Bueno, de esa mediación que existe entre los sueños diurnos, pero un sueño diurno referido siempre al estudio de las condiciones objetivas para poder desarrollarse. Entonces, aquí viene el tema. Esta, lástima que no se ve tan bien, pero porque tenemos mucha luminosidad. Lo luminoso. Creo que ahora se ve un poco mejor. La esperanza para Bloch, o el estudio de la esperanza, viene de un análisis introspectivo del ser humano, o sea, está dentro del ser humano, pero es docta spes, o sea, son como las características, ya las peculiaridades, lo singular de Bloch. Es docta spes porque ya lo hemos explicado por qué es una esperanza docta. Y también está lo de los sueños diurnos y la conciencia utópica, que esto me parece relevante destacarlo, porque Bloch se ocupó de dos categorías que, si se fijan ustedes, recuerdo que en la charla del sábado pasado alguien me preguntaba por la utopía, ¿eh? O sea, Bloch es uno de los filósofos que retoman esta categoría y la comienzan a estudiar y le da un viraje, un impulso, una explicación peculiar. Y con la esperanza sucede lo mismo, ¿ya? Si ustedes, alguien aquí estudia teología o ha estudiado teología, no hay teólogos por acá. Moltmann, por ejemplo, es uno de los teólogos
que tiene una teología de la esperanza y se montó, o sea, retomó muchos elementos desplegados por Bloch, ¿ya? Y lo de la utopía, lo de la conciencia utópica también hay que explicarlo. ¿Qué entiende? ¿Qué es la conciencia utópica? Me permito leerles. La conciencia utópica no es una situación aislada y sin relaciones del espíritu o del alma, sino que hay que entenderla como representación psíquica de lo que todavía no ha tenido lugar en el tiempo y en el mundo. El tomar conciencia de lo todavía no consciente, fíjense, tomar conciencia de lo todavía no consciente. El tomar conciencia de lo todavía no consciente, la configuración de lo que todavía no ha tenido lugar, solo se da en ese espacio, en la conciencia utópica, como un lugar de anticipación concreta. Solo en él se encuentra el volcán de la productividad y escupe su fuego, dice Bloch. ¿Qué es la conciencia utópica? Bueno, es el volcán de la productividad, ¿ya? Es donde se escupe ese fuego. ¿Qué fuego se escupe? Esa es la pregunta, ¿qué fuego se escupe? En las utopías sociales que ustedes han leído, que ustedes leerán seguramente, los mundos mejores. El ser humano siempre está pensando que su condición puede mejorar, que lo podemos hacer mejor. Por eso la charla pasada, cuando comparábamos a Bloch con Benjamin, yo creo que es una reflexión esta muy optimista, ya muy militante también. La de Benjamin, no soy tan experto en Walter Benjamin, pero me da la impresión que no es tan optimista, ¿ya? Pese a que es interesantísima, muy rica y se debe conocer. Bloch es muy esperanzador, ¿ya? Muy esperanzador, en este sentido. La conciencia utópica la encontramos en la música, en la literatura, pero yo les di fragmentos que ustedes tienen en el folleto que les dieron, de las utopías sociales, ¿ya? Un marxista estudiando a Santo Tomás Moro, ¿ya? Un marxista estudiando a Campanella, o un marxista estudiando a Owen, un marxista, sí, eso era Bloch y más. Y por eso es tan rico, porque yo creo que Bloch superó esto que es un cáncer de la filosofía o de cualquier ciencia social o cualquier disciplina, que es este purismo que queremos manejar a veces, ¿verdad? Que nos queremos encerrar así tanto que no queremos conocer lo que acontece, o que nos posicionamos como en la cima, con C, en la atalaya, y comenzamos a juzgar lo otro como ciencia segunda, o como este rollo que se han metido tanto en el pensamiento occidental. Bloch nos demuestra, creo, que dentro de la filosofía es posible hacer un análisis filosófico también de todas estas parcelas de las ciencias sociales, de la literatura, de las humanidades, y es muy rico en este sentido leer el Principio de Esperanza a través de esa clave, que ustedes lo pueden ver en las lecturas que tienen asignadas. Ahora, ¿dónde se puede conocer este destello? Es la pregunta. Lo que destella en la conciencia. Bloch conoce ejemplos de un destello de situaciones utópicas cumplidas en la historia, en acontecimientos de la más plena actualidad como la Revolución Francesa, se los mencionaba. Lo conoce en la música, en la literatura, por ejemplo, en el deseo fáustico de un instante supremo. Según Bloch, la utopía de la existencia sin más. Con esa utopía está indicado el claro del bosque en medio del instante oscuro, el estar existiendo ahí en medio del instante vivido. El contenido esencial de la esperanza, esto es muy importante, el contenido esencial de la esperanza no es la esperanza, sino el estar existiendo ahí sin distancia, la presencia. Esta frase es hermosa. El contenido esencial de la esperanza no es la esperanza, sino el estar existiendo ahí, sin distancia, la presencia. La vida para Bloch, y esto es interesante también entenderlo y explicarlo, esa relación dialéctica sujeto-objeto, la historia, la existencia,
es una aventura para Bloch. ¿Ya? Es una aventura. ¿Qué características tiene una aventura? Riesgo. Nada está, o sea, es aventura porque no sabes qué va a pasar. ¿Ya? Porque no hay nada que te diga. No es como cuando uno toma un tour, ¿verdad? Y te dicen vamos a ir a no sé dónde, entonces decir, bueno, sí, puede haber una aventura, pero ya los sitios están bien establecidos y sabes a qué horas te van a dar de comer, a qué horas te van a dar el desayuno, a dónde te van a llevar, en qué bus vas a ir, ya, todo. En cambio, si te vas mochileando, como dicen, o si te vas de mochilero, no sabes qué va a pasar y dónde vas a terminar. Esa es la historia para Bloch. Esa es la vida humana también. Ahora, sí tenemos algo certero, tampoco hay que caer en un idealismo del ser, ¿ya? Y decir que lo podemos hacer todo, y no ese es el punto. El punto es que nada está definido de antemano. En la realización del ser humano, la muerte, que la vio Bloch como la antiutopía radical, esa sí la tenemos todos y todas, y no nos la quitaremos, ¿ya? Pero la esperanza, la vida, la historia, los proyectos políticos son una aventura. Ahora bien, ¿quién se encarga de ese proceso? O sea, ¿quién define hacia qué dirección nos vamos? Es el mismo ser humano. Y aquí viene toda la rivalización, toda la rivalidad, digamos, que entabló Bloch, la disputa, con un marxismo bastante, él lo llamó vulgar, ¿verdad? Que de panfleto y todo este rollo que no le asignaba al ser humano un papel protagónico en este sentido, ¿ya? Y aquí está, el trabajo debe realizarlo el ser humano. El trabajo tiene que hacerlo el hombre, la mujer, dado que no todo discurre de forma rígidamente regular. No todo, o sea, hay cosas que sí discurren regularmente, ¿ya? Y hasta el clima lo hemos alterado nosotros, ¿verdad? Actualmente. Pero hay cierta regularidad, pero no todo, no todo. Sino que la evolución de este mundo aún no está decidida. La evolución de este mundo aún no está decidida. Hay que observar tendencias de desarrollo y proceder con ellas trabajando de forma correcta. Y para eso es necesario, sobre todo, esta es una categoría de Bloch, el optimismo militante. ¿Qué les parece? Recuerdan que el sábado pasado les dije una frase que aparece en Bloch, creo que es en el primer tomo del Principio Esperanza. El marxista, el revolucionario, no tiene derecho a ser pesimista, dice Bloch. No tiene derecho. No tiene el derecho a ser pesimista. Claro, bajo condiciones bastante precarias, el pesimismo, de hecho, lo embarga, te invade, ¿ya? Pero esta es una filosofía que cuando se lee, cuando se reflexiona, creo que nos aporta eso, esperanza, ¿ya? Esperanza. La necesitamos en muchas ocasiones, ¿eh? Sobre todo después de procesos políticos bastante adversos. La esperanza como principio. 3. La esperanza, dice Bloch, ha sido ignorada filosóficamente. Yo la retomaré y la volveré, la haré un principio esperanza. ¿Qué es? Así, el saber de la esperanza, la docta spes, que es la filosofía consciente, se dirige ¿hacia dónde? Hacia el esclarecimiento de ese objetivo último a que se orienta el desarrollo de una filosofía que permanece y es, porque está haciéndose, la patria todavía no alcanzada. Tal como se va formando y surgiendo en la lucha dialéctico-materialista de lo nuevo con lo viejo. A ver, 3 cosas acá que pensar de esta frase explicativa. Primero, ya sabemos lo que es la docta spes y que el saber de la esperanza, fíjense, el saber de la esperanza es docta. ¿Por qué es docto el saber de la esperanza? Bueno, porque ese saber está mediado entre el sujeto y el objeto, ¿ya? Segunda situación que explicar de esta interesante frase. Está haciéndose y la patria todavía no se ha alcanzado, ¿ya? Es una filosofía, fíjense qué difícil es. Pónganse a pensar ustedes. Deben dar cuenta de un mundo inconcluso, de un mundo abierto.
¿qué filosofía van a desarrollar para dar cuenta de ese mundo abierto? Eso fue, no puedo decir la palabrota, eso fue lo genial de Bloch, ¿ya? Dar cómo explicar con categorías un mundo que se está haciendo. Bueno, solamente por el aún no, ¿ya? El aún no consciente y lo aún no acontecido. Pero Bloch, en su filosofía, también estudia lo que ya aconteció. ¿Se han dado cuenta de ello? Le interesa también lo que ya aconteció. Pero ¿para qué le interesa? Es la pregunta. Es decir, cuando estudiamos algo, siempre nos preguntamos por qué. Y entonces elaboramos una justificación de nuestro objeto de estudio. ¿Recuerdan los que hemos hecho tesis? O algún trabajo, creo que todos acá, inmediatamente dicen, ¿cuál es la justificación del tema? Bueno, en este caso para Bloch sería, ¿por qué le interesa el pasado? ¿Qué responderían ustedes? ¿Sí? ¿Compañero? Tiene que ver con el tratamiento que usted hizo en la clase pasada. Ajá. Que hacía un ejemplo de no botar el agua con todo el niño de la bañera. Correcto. Primero sacar al niño y luego... Sí, correcto. La herencia cultural, ¿ya? La heterodoxia, el talante heterodoxo de Bloch radica en la recuperación de ese pasado, y un pasado que no fue marxista, por cierto, ¿ya? Un pasado que no lo fue. Y entonces él y el principio esperanza es un catálogo de las esperanzas del ser humano. Ya vamos a ver en qué consiste el principio esperanza. Es un catálogo. En la música, yo no me cansaré, porque es lo que más me ha gustado de Bloch. Siempre me ha gustado mucho eso. O sea, hasta en el cine se puede encontrar, ¿ya? Y yo creo que es rico cuando el ser humano puede no solamente disfrutar todas estas instancias que nos otorga la realidad, sino encontrar ahí ese sedimento utópico, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa dar cuenta de una filosofía que se está haciendo. Perdón, dar cuenta de un mundo que se está haciendo a través de las categorías blochianas, pero estudiando ese pasado, recuperación del pasado, proyectándolo al futuro. Ya veremos cómo y esa es otra cuestión, aquí estoy confesándome todos mis intereses, por eso me gusta tanto la historia también, ¿ya? Porque creo que la historia no está concluida, en el sentido de que puede ser digna de interpretación. Y aquí viene la riqueza, ¿ya? Pero bueno, preguntas que tengan hasta acá, yo creo que ya me queda poco tiempo, pero quiero terminar. No, tenés tus... ¿Cuánto? 20 minutos. Ah, bueno, no los he cansado demasiado. Ah, bueno. 20 minutos. Muy bien. Sé optimista. Sí, claro. Optimismo militante sobre todo. La esperanza como principio. La filosofía utópica de Bloch consiste en un marxismo que no es considerado como una teoría crítica de la historia en general. Perdón, que es considerado como una teoría crítica de la historia en general, y a través de la imagen del reino de la libertad se hace emerger el problema fundamental. Me faltó algo por explicar, la categoría de patria en Bloch. Esto es peculiar de la filosofía de Bloch. Dice Bloch, y lo reitera en su obra, a la patria nunca hemos llegado. Y aquí viene la categoría del éxodo que usa, ¿ya? Salimos y estamos buscando esa tierra, esa patria, ¿ya? La busca el ser humano porque esa patria se alcanzará, según Bloch, y lo mencionaba el sábado pasado, cuando el ser humano esté libre de toda relación enajenante, de toda relación alienada. Recuerdan que lo mencionaba el sábado anterior. Ahora, ¿significa llegar a la patria, sentarse y cruzar los brazos y descansar? No. Para Bloch siempre existe, y eso es lo que platicábamos, ¿cuál es su nombre? Con Guillermo al principio, siempre existe una insatisfacción en la tarea realizada. Siempre existe, ¿ya? El ser humano siempre va a estar buscando la patria. ¿Por qué? Porque siempre existirá una insatisfacción. Porque la génesis del proceso histórico está al final, y eso implica que siempre volveremos a comenzar. Porque el ser humano es el animal más difícil de saciar.
Porque el ser humano siempre quiere más. Somos patriotas. Es como un discurso, ¿verdad? Claro, pero filosóficamente en Bloch, ¿verdad? La patria no tiene una connotación acá ideológica, ¿ya? Sino que es lo que es donde nunca hemos estado, pero queremos estar. Claro, cuando la patria es buena, ¿verdad? Aquí la patria tiene esas características buenas. Ahora, ¿existe algo invariable en el ser humano? Recuerdan que era una pregunta y también en la historia. ¿Qué hay de invariable? Bloch dice, el mañana vive en el hoy. Siempre se pregunta por él. Fíjense, el mañana vive en el hoy. Siempre se pregunta por él. Los rostros se han mirado en dirección utópica. Ahí es que, creo que no es ese, perdón por el error. Han sido diferentes en cada momento, al igual que lo que en cada caso imaginaban ver allí. La dirección, por el contrario, es aquí siempre similar, incluso la misma, en cuanto a su recóndita meta. Resulta lo único invariable en la historia. No sé si se comprenderá mejor esta situación si logramos o si hago un esquema de lo invariable en la historia, y lo invariable en el ser humano sería el impulso, el hambre, la insatisfacción. O sea, fíjense cómo es un sistema filosófico y cómo podemos conectar diversas categorías. ¿Cuál es la característica del hambre? La sacias, ¿verdad? Te comes un buen plato de comida y ya. Pero a las horas, ¿qué pasa? Otra vez aparece. O sea, no puedes decir como comí y ya, tengo para todo el día. Ya tipo 12 vuelve el hambre. En el proceso histórico, para Bloch, en la historia, sucede lo mismo. No podemos decir que hemos llegado a la patria y vamos a descansar ahí, todo estuvo solucionado, sino que el ser humano seguirá buscando. Ahora, aquí está el sujeto, vamos a hacer el aún no consciente, lo vamos a poner acá para no estar escribiendo todo. Los sueños diurnos, la esperanza, la conciencia utópica, ¿ya? Y siempre Bloch identifica que en la historia se ha proyectado, ¿verdad? Hay una proyección hacia ese futuro. Dice Bloch, lo proyectado puede ser distinto. ¿Por qué lo proyectado es distinto en cada época? Porque para Bloch responde a ciertos condicionamientos. O sea, no podemos olvidar, esa proyección está condicionada, ¿ya? Por la realidad. Ahora, puede ser distinto. Puede ser A, B, C, D, E, ¿verdad? La proyección puede ser distinto. O sea, lo que proyectamos puede ser distinto. ¿Qué es lo invariable en la historia y en el ser humano? Esa capacidad de proyectarse. Esa capacidad que le llama a él, que los rostros se han mirado en dirección, que han mirado en dirección utópica, han sido diferentes en cada momento. Él puede dar cuenta de ello porque estudia la historia, porque tiene una obra, de hecho, basada en un teólogo, en Thomas Müntzer, ¿ya? Y puede dar cuenta de esa, pero, al igual que lo que en cada caso imaginaban ver ahí, la dirección, por el contrario, aquí siempre es similar, incluso la misma. ¿Por qué? ¿Por qué esta dirección es similar y por qué es la misma? ¿Por qué creen ustedes? ¿Se comprende la pregunta? Vuelvo. Los rostros que han mirado en dirección utópica, ¿ya? Han sido diferentes en cada momento, ¿verdad? O sea, tal vez en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. No. Sí, estoy en lapsus. Siglo XIX. O sea, son distintos. Esos rostros son distintos.
Este rostro respondió a lo que se proyectó, porque eso hace Bloch, ¿ya? En el tercer tomo, en el segundo tomo del Principio de Esperanza, ¿ya? Estos rostros son diferentes, pero hay algo que Bloch encuentra siempre y que es invariable. ¿Qué es? La proyección que se realiza, ¿ya? Siempre el ser humano, desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, ha estado proyectándose. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque el ser humano está dotado de una capacidad que es lo aún no consciente. Porque el ser humano en su interior tiene un afecto de espera positivo llamado esperanza. Porque la realidad, objetivamente, alborea y destella siempre en la conciencia. Porque el ser humano es el animal más difícil de saciar. ¿Ven por qué es importante realizar también un análisis introspectivo, antropológicamente hablando, filosóficamente hablando? ¿Ya? Esta es la condición humana. Es la condición humana. Siempre estamos proyectándonos. Es inevitable proyectarse. ¿Ya? Y Bloch lo que hace es interpretar filosóficamente esa insatisfacción. Esto me parece lo más rico de la filosofía de Bloch. ¿Ya? El motor de la historia y la categoría del no. Número 4. Según su idea, el concepto de dialéctica de Hegel ofrece más de lo que éste pretende exigirle. La energía expansiva de la negación, entendida como oposición del sujeto, que les mencionaba, a las relaciones insuficientes, sería para Bloch el motor de la historia. Y no un anónimo espíritu del mundo cualquiera allá arriba. El ser humano insatisfecho. Y aquí viene la categoría, o sea, ¿qué te hace proyectar? ¿Qué te hace que busques? Dice Bloch, la fuerza está en la categoría del no. Es lo que te impulsa a salir, o sea, no me quedo acá. No me quedo acá, o sea, eso es para Bloch la fuerza de la negación. El no es la falta de algo y a la vez huida de esta falta. O sea, no te quedas ahí quejándote, ¿verdad? Sino que es la huida de esa falta. En este sentido, es tendencia hacia algo que falta, dado que el no es comienzo de cualquier movimiento hacia algo. Salud. Tampoco es, por eso mismo, en absoluto nada. Por el contrario, no y nada tienen que situarse entre sí tan alejados como sea posible. Entre ambos está toda la aventura, fíjense, toda la aventura de la determinación. ¿Ya? No, nada. El no es huida para Bloch, lo que significa salir, ¿ya? Sale, proyecta. Los rostros son distintos, responde a las condiciones, ¿verdad?, de cada centuria, podría ser. Pero lo que no cambia es esta insatisfacción que es huida. ¿Ya? El no, en el origen, está como lo todavía vacío, indeterminado, no decidido, como arranque del inicio. La nada, en cambio, es algo determinado. Nada, no tengo nada, ya está. Supone esfuerzos, un largo proceso que al final se desvanece. Y el acto de la nada no es un tender como el no, sino un aniquilamiento. La muerte, por ejemplo, yo siempre pongo ese triste ejemplo, aunque certero, es la nada. O sea, ya ahí se acabó, ya no podemos. De hecho, Bloch la definió como la antiutopía, que le llegó a los 90 años, por cierto, ya le llegó tarde. ¿Ya? El concepto opuesto a la nada es el de algo, hacia el que se dirige la tendencia desde el no. Pero aquí, en la huida, en el no,
no sabemos qué va a pasar. O sea, es una proyección, es una aventura, ¿ya? Es una docta spes, que es el conocimiento de esta esperanza, el saber de esta esperanza. Y yo creo que es como el reto que la filosofía de Bloch puede ser muy esperanzadora, es cierto, pero también representa retos, ya en el sentido de ese proyectar, en el sentido de ese tender de la negación hacia la realización plena que nunca satisface por completo. No sé si tengo tiempo todavía, ¿sí? Ya para cerrar, ¿verdad? Ya para amarrar la chonga ya directamente. En 1961, cuando aquí estábamos en pleno golpe de Estado y todo este rollo, el 25 de enero del 61, un golpe de Estado acá, en Alemania, bajo la influencia de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la parte influida por la Unión Soviética comenzó a construir el famoso muro de Berlín, ¿ya? Bloch tuvo una gran ventaja, y es que Bloch fue un intelectual en la RDA que tuvo sus privilegios, era parte de la academia de científicos y todo el rollo, y le permitían salir. Cuando se da cuenta de la construcción del muro de Berlín, decide no volver más a la RFA, con el gran problema, no sé si les comenté el sábado pasado, que sus manuscritos quedaban en la RDA. Entonces tuvo que pedirle a un amigo que se los llevara con bastante riesgo y toda la cuestión. Bloch decide no regresar y se afinca en la Universidad de Tubinga, en la RFA, y la recepción de Bloch no fue del todo buena. Fíjense, yo esperaba, cuando leí esta biografía intelectual de Bloch, pensé que, pues sí, por ser el filósofo Ernst Bloch, lo habían recibido muy bien, pero no del todo, ¿eh? Hubo gente que sí lo acogió y hubo otra gente que lo objetó y lo cuestionó también. Ajá, ahora que te tocan tus intereses, ahora que están persiguiendo a tus alumnos, ahora que te critican el estudio de Hegel, vienes a la patria de la libertad, ¿verdad? Y hay toda una prensa, unos editoriales y columnas bastante críticos hacia Bloch. Y entonces Bloch llega a Tubinga y la charla inaugural, ¿saben cómo se llamó? Puede frustrarse la esperanza. Dicen que el auditorio estaba a reventar. Ya es como Slavoj Žižek, ¿verdad? Que ahora llena auditorios completos porque todo el mundo quería escuchar a Bloch y que respondiera a esa pregunta. Y la cuestión es que Bloch sostuvo en esa charla de 1961 que la docta spes también debe dejarse enseñar por los desengaños. Duro aceptarlo para un filósofo militante y todo el rollo, ¿eh? Y entonces dice, a la pregunta, ¿puede desengañarse la esperanza? O sea, ¿puede equivocarse esta esperanza docta? ¿Ya? ¿Puede frustrarse esa esperanza? Hasta el momento hemos sido bien optimistas, ¿verdad? Hemos dicho, no, la proyección y la patria y el inicio. Pero ¿y qué pasa cuando lo que has proyectado termina en un desastre? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con el socialismo real, digamos, del siglo XX? O sea, estos estados que se proyectaron como plena realización, como la dictadura del proletariado momentánea para llegar al comunismo, terminaron en un fracaso rotundo, ¿eh? Rotundo. Historiadores como Furet han sido bastante, ya tiene años de publicado este libro de François Furet, y en el prólogo recuerdo que se llama El pasado de una ilusión, el libro, por si les interesa. Y este fue un marxista convencido, y de estos que ya dejan de ser marxistas y de repente comienzan a cuestionar, y hace un análisis totalmente crítico de lo que fue esta utopía social que terminó en desastre. Bloch no esperó a que terminara, o sea, él vivió en carne propia no solamente el desengaño, sino la expulsión. Ahora, Bloch se pudo haber quedado en la RDA, pero lo que pasó es que ya no lo dejaban ni impartir clases ni publicar. Entonces prácticamente él sostenía que lo habían asesinado estando vivo, que lo habían condenado a muerte en plena vida, ¿ya? O sea, y que era una desesperanza demasiado grande.
ante la pregunta que si se puede desengañar. Como Galileo Galilei. Correcto, como Galileo Galilei. Solo que, bueno, Bloch optó por mejor marcharse y afrontar esta pregunta. Puede frustrarse la esperanza, la docta spes, porque cuando es docta spes, todo el mundo parecería, bueno, está asegurada su realización. Y Bloch dice, y tanto que puede, claro, y con qué facilidad, dice Bloch en esta charla inaugural. Sucede con frecuencia, toda vida está llena de sueños que no serán en absoluto. Así pues, la esperanza llega a ser, a través de los estragos, exactamente inteligente en la medida en que no es inteligente por medio de estos estragos. Pues la esperanza fundada no se deja apartar del contenido esencial de la meta. ¿Qué nos mostró Bloch en esta charla inaugural de 1961? El multiversum le llamó. Hay diversas versiones de construcción del socialismo. La que se implementó en la RDA, en el campo socialista y bajo el estalinismo, fue un completo fracaso. Pero el hecho de que se haya frustrado una posibilidad no significa que esa proyección quede frustrada. Nada se ha decidido, todo está en construcción. Nos podemos equivocar totalmente, pero no implica que no siga destellando y alboreando lo aún no acontecido en lo aún no consciente, y no se siga proyectando en los sueños diurnos. Muchas gracias.